Buenos días para todos. Vamos a ir comenzando con la sesión correspondiente a Excelencia Clínica. En el día de hoy vamos a tener dos invitados internacionales. Es importante que tengan en cuenta a la mano los audífonos para poder utilizarlos de manera permanente. En nuestra charla titulada Delivering Outstanding Outcomes, Why PCC Must Be at the Center of the Strategy, la doctora Hannah Abumatar, quien es una líder reconocida internacionalmente en la mejora de la atención centrada en el paciente. Es profesora titular y miembro del Comité Ejecutivo del Instituto Armstrong para la Seguridad y Calidad del Paciente. Además, profesora adjunta en las Facultades de Medicina y Salud Pública del Johns Hopkins, con formación doble en Medicina Familiar y Medicina Preventiva General. La doctora Abumatar se centra en la mejora de los resultados centrados en el paciente mediante un mayor compromiso y activación del paciente y la familia, y el empleo de estrategias multinivel para mejorar la presentación de una atención centrada en el paciente. La doctora ha publicado más de 30 manuscritos revisados por expertos y ha ganado premios de investigación en diferentes instituciones. Además, nos acompaña el doctor Ederson Almeida. El doctor Almeida es actualmente director superintendente de excelencia en salud. Está en el Albert Einstein desde el 2009. El doctor es graduado en ingeniería, tiene un MBA ejecutivo y formación de negocios por la Harvard Business School, además de extensiones internacionales en los Estados Unidos de América, Europa y Asia. El doctor tiene una carrera profesional en los sectores automotrices, salud, consultoría y educación. Además, experiencia en el desarrollo y la traducción de estrategias en objetivos, medidas de desempeño, metas y proyectos, gestión de rendimiento, calidad y seguridad. Es además profesor en programas de especialización en las mejores escuelas de negocios de Brasil. Bueno, le damos la bienvenida, doctora. Welcome here, please. Doctor, welcome here. Thank you so much. Good morning. It's a pleasure to speak with you this morning about the topic of improved outcomes. About Herman and Eva. So Herman is an older gentleman who is living with COPD, chronic obstructive pulmonary disease. He'd been admitted to the hospital 3 times in the past year after Eva called 911, which is like the emergency system in the United States, because he could not breathe. He's been losing weight and really running a life where he's just moving from the chair to the bed, back to the chair. Breathing is hard, getting to the restroom is hard, changing his clothes is hard, even eating is a chore now, because he gets really tired as he chews the food. Eva stays with Herman often now to help him out. She has been skipping work often and fears she could lose her job. Eva loves Herman. She hates that they often fight now. Ella detesta el hecho que muchas veces pelean. Ella ha escuchado lo feo que es el EPOC y se frustra de que Herman todavía fuma y que no come lo suficiente como le recomienda el doctor. Ella detesta la idea de que deja de respirar y constantemente verifica su respiración cuando duerme en la noche. Ahora, Eva y Herman participaron en un programa de apoyo de autogestión para personas con EPOC. La idea de que EPOC no es una sentencia de muerte. Herman
aprendió cómo utilizar el inhalador correctamente y Eva le ha ayudado a gestionar el inhalador. Herman dejó de fumar, culminó un programa de rehabilitación pulmonar y ahora se ejercita de manera diaria. La vida ha mejorado. Entonces, infortunadamente, las personas que viven con EPOC, que es una causa mayor de muerte en el mundo, hay muchas personas con necesidades irresueltas. Por ejemplo, necesitan información al respecto del EPOC y cómo manejarlo, tanto a un nivel intelectual, social y emocional. Y la mitad de las personas que utilizan inhaladores, que es esencial para EPOC, no saben cómo utilizar los inhaladores. Si ustedes tienen asma o EPOC, lo van a saber que si su inhalador no se utiliza correctamente, la medicación no llega a los pulmones, así que no hay beneficio. Los pacientes también no tienen las destrezas para los episodios que a veces ocurren en el contexto de EPOC y no pueden detectar episodios de exacerbación. Entonces esperan, tienen una exacerbación aguda y terminan en el hospital e infortunadamente terminan en la UCI, donde podrían ser intubados o morir. Y no nos sorprende porque las personas no saben utilizar los inhaladores. Hay demasiados en el mercado y tienen diferentes modos de uso. Y como proveedor yo no sé cómo utilizar todos estos inhaladores. Entonces hay lugares donde los pacientes utilizan distintas formas de inhalador, más de un tipo de inhalador para poder manejar su EPOC. Este es un caballero de 66 años que yo entrevisté cuando estaba en el hospital. Ed había sido ingresado al hospital una y otra vez. Todo el mundo en la unidad está familiarizado con Ed. Ed iba y venía. Y cuando yo lo entrevisté, él estaba feliz de que se había avanzado en cuanto a su plan de tratamiento. Y esto fue lo que me dijo. Ok, él está hablando al respecto de cómo está utilizando su inhalador. Él dice, ok, yo lo estaba utilizando tal cual se me había instruido. Él inhalaba y lo hacía de manera rápida. Yo lo estaba haciendo. Él estaba utilizándolo lentamente como un inhalador de ebuterol. Ok, ahora ya aprendió cómo utilizar el inhalador y una señora vino de la farmacia y me enseñó cómo hacerlo. Y apenas reciente pude tomar el medicamento y ella me decía que levantara la boca al utilizarlo y yo le comentaba respecto de ello todo el tiempo, pero luego de hecho vinieron y me vieron utilizarlo y vieron eso. Entonces hay una cantidad de conversaciones al respecto de lo que sucede cuando, por ejemplo, hay inflamación en la lengua. Muchas veces eso indica que este señor no está recibiendo la medicación de la forma adecuada. Entonces, para aquellos que ustedes tienen pacientes bajo su cuidado o que lideran unidades de cuidado, ¿qué tan frecuente prescribimos un inhalador? Pero ¿con qué frecuencia les enseñamos a utilizar el inhalador? A menos que ustedes por lo menos no sepan a ciencia cierta qué están haciendo. Para mejorar los desenlaces tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Albert Einstein dice, la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos. A mí me fascina esta foto de Einstein. Ok, yo no sabía que tú ibas a facilitar la sesión y tenemos ahora esta diapositiva. Ok, entonces, ¿por qué estamos hablando respecto de cambios en términos de la provisión del cuidado de salud? Esto no es propulsado por sentimientos o buenas intenciones, en realidad es propulsado por la necesidad que se ha dado con los cambios y lo que hemos tratado de lograr como seres humanos en este planeta.
Estos son datos de la OMS y muestra las causas principales de muerte, tanto en países de altos, medios y bajos ingresos. Y lo que nosotros podemos observar es dónde se encuentra. Ok, el círculo vacío, el círculo vacío son los datos del 2000 y el otro círculo es el 2019, el círculo negro. Y podemos ver que empezando con los países de ingresos medios y altos, la enfermedad isquémica, más muertes. ACV, más muertes por ACV. EPOC, hay algunas mejorías, pero aún es una de las causas principales de muerte. Luego tenemos los cánceres del sistema respiratorio, infecciones, diabetes, cardiopatías, etc. Entonces, lo que vemos acá es un patrón similar también en países de bajos ingresos. Entonces, la enfermedad isquémica nuevamente está en este cuadro como razón de muerte, ACV, EPOC, diabetes. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando esto? Muchas veces cuando vemos la carga de la enfermedad en un país para mirar cómo mejorar los desenlaces, estos son los indicadores que miramos de qué están muriendo las personas en el país. Y lo que vemos con el tiempo es mirar datos desde los años 90. Los datos son aún más dramáticos. Vemos que las personas están muriendo menos por infecciones y más por enfermedades cardiovasculares y EPOC, además de diabetes. Y el mejorar los desenlaces en la población, las condiciones tienen que abordarse. También tenemos que empezar con los factores de riesgo, así que tenemos hipertensión, estamos hablando de cesación del tabaquismo, hiperlipidemia, el estilo de vida, un estilo de vida activo, los hábitos alimenticios. Esto es totalmente diferente en términos de paradigma porque lidiar con condiciones crónicas es diferente. Solía ser que lo único que necesitábamos era tratar una enfermedad infecciosa, dar medicamentos por cierto tiempo. Usted tomaba los medicamentos si vivía o moría. Ahora, con las condiciones crónicas, estamos hablando de personas que toman los medicamentos todos los días y hacen cambios a su vida entera. Entonces, incluso si tenemos que tomar un medicamento todos los días en nuestra vida y mantener eso en términos de lo que debemos y no hacer, y hacer seguimiento con el proveedor tal como se necesite, eso por sí solo es una tarea. Eso agrega una carga a tu vida y es un compromiso. Hay que agregar diferentes condiciones que suceden, sobre todo en adultos mayores que tienen más de una enfermedad y a veces hay complicaciones. Lo que hay que considerar en términos de la carga al paciente es cómo facilitar el proceso y coordinar nuestros sistemas para manejar estos cuadros más complejos. Ahora, ¿cómo se organiza el cuidado en la medicina moderna? Básicamente es para propósitos de tratar enfermedades agudas, pero ahora no solamente estamos tratando enfermedades agudas, estamos hablando de tratamientos de enfermedades crónicas de formas mucho más rápidas y oportunas. Entonces, para eso no podemos depender de un sistema que solamente aborde el cuidado agudo. Tenemos que pensar acerca de los modelos de cuidado crónico. El modelo crónico de Wagner básicamente se ha pensado como el modelo más probado y con base en evidencia que ha sido adoptado por muchos países. Se ha ensayado ampliamente y la OMS la incluyó también en sus reportes. Y si miramos el modelo de cuidado crónico es interesante porque estamos hablando al respecto de, ok, vamos a verlo de atrás hacia adelante para mejorar los desenlaces. Lo que tenemos que mirar es las interacciones productivas y el trabajo continuo entre el paciente que esté informado y activado y el equipo preparado y activo.
y también las conversaciones con el paciente. El paciente no es simplemente un receptor pasivo de antibióticos por 30 días o un tratamiento intravenoso en el hospital. Ahora estamos hablando de este paciente que debe ser un contribuyente activo a su plan de tratamiento y en esencia, incluso si proveemos el mejor cuidado posible, es inviable llegar a buenos desenlaces si el paciente no trabaja con nosotros como de la forma en que debe trabajar con nosotros. La manera en la que hemos hecho la medicina hasta ahora no nos conduce a tener un paciente informado y activado. Ahí es donde está el problema. Lo que realmente necesitamos es una nueva manera de trabajar con los pacientes para que ellos estén bien informados y estén activados de tal manera que nosotros podamos tener mejores desenlaces. ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Si revisamos el modelo de cuidado crónico, aquí tenemos el apoyo para el autocuidado. Ese autocuidado es ayudarle al paciente a que maneje la condición crónica. Pero en el lado del sistema de salud necesitamos coordinar a los diferentes prestadores del servicio. Mi charla hoy se enfoca más en esta parte, cómo vamos a activar el paciente y mantenerlo informado y hasta cierto punto, cómo vamos a, como prestadores del servicio, hacer ciertas cosas y tomar acciones para activar a estos pacientes. No voy a hablar mucho acerca de los sistemas de información y apoyo digital dentro de las organizaciones. No porque no sea importante, sino porque no tenemos tiempo suficiente para hablar de todas las partes del rompecabezas. Bien, para poder llegar a un sitio en donde el paciente sea el socio del cuidado, donde puedan trabajar con nosotros para ejecutar los planes de tratamiento que hemos desarrollado con mucho esfuerzo, debemos tomar un abordaje distinto. Y este ACP o la atención central al paciente es lo importante porque en su núcleo el ACP o la ACP se trata de pensar en el paciente como un ser humano único en el contexto en el que ellos viven, de tal manera que les podemos ayudar a mejorar su vida. La conceptualización temprana del ACP se desarrolló por Bayland en 1969 y habla acerca del paciente como ser humano único. Es no tratar la diabetes o el ACV, sino el paciente que tiene esa condición. Pensémoslo, porque si no lo tomamos de esa manera, si no pensamos en el contexto de la persona, no entendemos todo el ambiente y no vamos a poder ayudarlo de manera efectiva. Este concepto de ACP se ha expandido desde 1969 para que pensemos más acerca de lo que deben hacer los prestadores del servicio para poder entregar este abordaje centrado en el paciente, utilizando, por ejemplo, más asociaciones, un abordaje menos paternalista, compartir información, coordinar los servicios de cuidado, etcétera. Si pensamos acerca de cómo podemos movernos a un modelo de ACP, no estamos hablando acerca de hacer nuevas cosas o agregar nuevas cosas a la lista. Se trata de cambiar lo que estamos haciendo, movernos en una dirección distinta para poder satisfacer las necesidades de los pacientes y la población. No se trata de empezar a hacer un trabajo nuevo, se trata de modificar lo que estamos haciendo todos los días para que nuestro trabajo tenga un mayor alcance en cuanto a la ayuda que le podemos ofrecer a nuestros pacientes y sus familias. Ahora, en su núcleo, lo que estamos diciendo es que debemos desarrollar una asociación con los médicos y el paciente para mejorar los desenlaces. En su centro estamos trabajando con el paciente como una persona única, viviendo en un contexto en donde pueden tener sus prioridades, preocupaciones, miedos, barreras que se deben solucionar. Entonces, como profesionales de la salud, debemos mostrar estas características para entregar este cuidado centrado en el paciente, que es
ser humildes, ser abiertos, tomarlo más como una asociación en lugar de que les digamos qué es lo que tienen que hacer, sino que debemos trabajar conjuntamente para poder entender qué plan de acción puede aplicar para este paciente, para una condición específica en un momento dado. Ahora, cosas como poder mostrar respeto por el paciente, pedir su opinión y preguntarle sus preferencias es esencial, pero también es extremadamente importante para construir la relación para que esto suceda. Ahora, más allá de ese principio, hay unos habilitadores, hay ciertas cosas que nos van a permitir entregar este tipo de cuidado. Uno muy importante es comunicarse bien. Ya apareció el apuntador. La comunicación es muy importante, pero también como un habilitador para mejorar los desenlaces tenemos que integrar el cuidado médico y no médico. ¿Qué significa esto? No podemos pensar que simplemente te doy esta receta y tú te encargas del resto, porque para algunos pacientes no pueden hacer el resto. El resto puede ser, no pueden comprar la medicina. Entonces tengo que pensar en un medicamento diferente o en un tratamiento distinto. Entonces tenemos que pensar acerca de los aspectos no médicos del cuidado también. En Estados Unidos nos referimos a eso como los determinantes sociales. Tenemos que pensar en sistemas que primero se identifique si hay un problema. Tenemos que identificar si hay un problema porque muchas veces no tenemos ni idea. Y pensamos que el paciente se está tomando el medicamento simplemente para descubrir al final que, de hecho, no han estado tomando el medicamento. Y nosotros estamos haciendo más tratamientos y pruebas pensando que esa medicina está haciendo su trabajo. El equipo es muy importante, pensar en los equipos de salud en lugar de simplemente un prestador de servicio atendiendo un paciente. No es solo una manera eficiente, pero una manera costo efectiva para lidiar con las enfermedades, porque no solamente es que el paciente venga a la consulta y ya, y nos vemos en 6 meses o cuando sea que usted vuelva a tener un problema. Necesitamos continuidad, quizás haya preguntas, necesiten apoyo y no podemos utilizar todo el tiempo del prestador de servicio para un solo paciente porque eso va a ser muy costoso. Tenemos que pensar acerca de otros miembros del equipo que también puedan atender o encargarse del paciente. Tenemos también el aspecto de cómo entregamos la información y cómo involucramos al paciente. Hay muchas maneras por las cuales podemos suministrar información, pero siempre debemos pensar acerca de la información y si esta está al nivel del entendimiento del paciente. De lo contrario, tenemos un problema y tenemos que facilitar ese proceso porque no importa lo que digamos si el paciente no está entendiendo lo que le decimos. Bueno, ya hablé de esto, es simplemente que debía haberlo dicho cuando mostrara esta diapositiva, pero bueno, esta fuente es de 2014 y esta es la referencia. Es un paper bastante interesante acerca de los modelos de ACP. Bueno, estaba hablando acerca de la comunicación. Esto es un estudio que se hizo en 2006. Infortunadamente, los niveles de alfabetismo no han cambiado mucho en Estados Unidos desde entonces, pero en este estudio se trabajó con pacientes de 395 centros en 3 estados de Estados Unidos y se les dio a los pacientes estos medicamentos que están marcados como en la farmacia y le preguntaron a los pacientes cómo tomarían este medicamento. El paciente tenía que leer la etiqueta y decir cómo iban a tomar el medicamento. Bien, la mitad de los pacientes, 46%, no entendieron las instrucciones de más de una etiqueta. Y esto es lo aterrador. 38% sabían leer y escribir. Lo que significa que habían ido a la escuela, sabían leer y que entendían perfectamente el idioma.
Y hay un problema en la habilidad de las personas para entender información debido a su educación, pero también cómo relacionamos, qué idioma utilizamos. Tenemos que pensar acerca de eso también. George Bernard Shaw dice que el problema más grande en comunicación es la ilusión de que me he comunicado. Yo digo algo, asumo que todos me entendieron. Bien. ¿Por qué es esto un problema tan importante? Porque como médicos nosotros llegamos a ayudar a los pacientes. En principio quisiéramos educar, compartir información. Bueno, primero que todo, con el tiempo nuestro idioma, el lenguaje se vuelve muy complicado, ¿correcto? Y agreguemos que tenemos también un problema con de pronto el alfabetismo para temas de salud en muchos países, porque muchos países simplemente aceptan lo que les diga el médico porque no quieren sonar tontos, pero hay muchos estudios y muestran que mejorar la comunicación entre paciente y médico mejora la adherencia, mejora la satisfacción y mejora los desenlaces médicos. Bien, el American Medical Association tiene un marco sencillo. Bueno, primero que todo es ir despacio, ir despacio, ir despacio, crear un ambiente libre para que las personas hagan preguntas libremente. Limitar la cantidad de información que se entrega, no simplemente entregarles toneladas de información a una persona, pero hay que enfocarse en los mensajes claves en una conversación. Y utilizar lenguaje no médico, sencillo, usar fotos, imágenes, mostrar esquemas. Todo esto ayuda también mucho con el proceso de comunicación. Y hablamos acerca de que si alguien les pregunta por el inhalador, por ejemplo, y cómo han reducido el uso del mismo. Entonces, este método es bueno también. Es el método de enseñar, es decir, explícale algo al paciente. Enséñales a utilizar el medicamento de hipertensión. No hay que parar ahí a asumir que el paciente entendió. Hay que pedirle al paciente que te explique, que te muestre cómo van a utilizar el medicamento, cómo lo van a tomar. Ahí rápidamente puedes identificar si hay algún malentendido y eso te da la oportunidad de que el paciente clarifique y garantizar que la comunicación ha sido efectiva. Esto es un ejemplo. Si tú le dices a un paciente, bueno, están hablando de hipertensión, diabetes, tratamiento, puedes decir algo como, hemos hablado de mucha información, me gustaría garantizar que he explicado las cosas claramente. ¿Podrías decirme, podrías contarme cómo es que vas a tomar este nuevo medicamento? Notemos. Estoy diciendo esto, quiero garantizar que yo me hice entender. ¿Por qué? Porque muchas veces como prestadores nos da vergüenza hacer la pregunta porque pensamos que quizás podemos ofender a la otra persona. Si yo le digo, hey, llevo 10 minutos explicándote por qué me haces la misma pregunta. Claro que yo lo entendí, pero esto es mejor porque quita esa carga del paciente y te la pones tú. Si el paciente no lo entendió, tú puedes decir, ok, quizás es que no me hice entender, no lo expliqué bien. Es una manera de fomentar las preguntas. Si utilizamos este método, podemos ver cómo la mayoría de las veces no hay una comunicación efectiva. Es una experiencia normal del ser humano. Muchas veces hablamos entre nosotros y no nos entendemos. Esto aplica no solamente con información verbal acerca de los medicamentos y cómo tomar los medicamentos, pero también a cosas como, por ejemplo, hacer inyecciones de insulina o de Lovenoxin, o quizás cómo revisar el azúcar en la sangre o cómo utilizar un inhalador. De esta manera el paciente puede mostrar y explicar qué fue lo que entendieron. Ahora, en términos de la comunicación centrada en el paciente, hay varios recursos. Yo puse esto para mostrarles un recurso que pueden revisar ustedes más adelante.
Este es el marco de comunicación del LIPS. Se desarrolló para comunicaciones alrededor de condiciones cardiovasculares, pero aplica para cualquier tipo de comunicación. Está basado en la ciencia alrededor de la comunicación basada en el paciente o centrada en el paciente. Y estas son las áreas claves en la comunicación centrada en el paciente. Un área muy importante es el silencio, donde no decimos nada y escuchamos al paciente. Tómenlo o déjenlo, pero esto mejora mucho la comunicación. La mayoría de las veces interrumpimos a los pacientes muy rápido y no los escuchamos bien. Y si analizamos las encuestas de satisfacción y experiencia, esto es un punto importante. Un paciente dijo que están muy felices con el comunicador y ellos dicen con el prestador. Ellos dicen, me gusta este prestador de salud porque me escucha. Una vez escuchamos, podemos entender cuáles son las áreas claves en donde las personas deberían recibir más información. Educación es otra y luego la evaluación, cómo evaluamos con preguntas, eso también puede resolver muchos problemas. Luego la asociación y el apoyo, el soporte. Este sitio tiene información adicional al respecto. También tiene demostraciones rápidas de cómo podemos decir las cosas para que se abran la comunicación y que el paciente se sienta no solamente respetado, pero también cuidado. Y esto ayuda a construir una relación sólida. Y a propósito, estos abordajes han mejorado la satisfacción del paciente y han mejorado la lealtad del paciente para que los pacientes regresen a nosotros todo el tiempo para resolver sus problemas de salud. Ahora, algunos indicadores de comunicación, hablamos de utilizar términos sencillos, evitar la jerga médica, hacer preguntas abiertas, entregar información en bloques y verificar entendimiento. No les demos una conferencia completa a los pacientes, no, un poco de información y verificamos, ¿hay alguna pregunta? Para garantizar que el paciente está entendiendo, está siguiendo la conversación. Y también utilizar la verificación de la comunicación, siempre, más que todo o principalmente cuando estamos hablando de información de alto riesgo. En cuanto a las preguntas, tengo una recomendación. Evitemos preguntas como ¿sí me entendió? O ¿tiene alguna pregunta? Porque los pacientes casi siempre tienen preguntas y se sentirían avergonzados. Es mejor decir, ¿qué preguntas tienes para mí? Es decir, yo sé que tienes preguntas, todos tenemos preguntas. Es una pequeña recomendación que les doy. Estos son algunos recursos en línea para traducir nuestro lenguaje médico. Por ejemplo, un analgésico sería una pastilla para el dolor. Por ejemplo, hipertensión sería alta presión, porque hipertensión a muchas personas lo confunden con estar ansioso. Bueno, este tipo de términos pueden cambiar desde el punto de vista de la seguridad del paciente. Eso sería un asunto muy relevante también. Ahora, compartir información es un elemento accesorio para mejorar los desenlaces de una persona con condición crónica, pero no solamente es tener información, eso no te permite como paciente mejorar tu desenlace. Hay muchos estudios que dice que la educación del paciente solamente no es tan efectiva. Lo que necesitamos hacer, eso lo debemos combinar con apoyo de autocuidado. El apoyo para el autocuidado le ayuda al paciente a adquirir las habilidades para manejar sus condiciones crónicas y les apoyamos para entender qué barreras tienen para lograr esos mejores desenlaces. Esto se ha probado en muchos estudios. Y estas son las conclusiones y muchas de estas intervenciones típicamente sí incluyen la educación acerca de la condición, pero también ayuda a los pacientes a establecer metas y a monitorear qué deben monitorear, qué tienen que hacer en ciertos casos. Muchos estudios muestran algunos sistemas de alertas
también herramientas de decisión para personas, por ejemplo, que manejan la diabetes, y muchos programas que incluyen también apoyo psicosocial como un componente de la intervención. Por ejemplo, quizás tengan un navegador para ayudarle al paciente a manejar ciertos casos de cáncer y tratamientos, o quizás le ayudan a los pacientes a conectarse con servicios sociales o servicios de consejería. Y la evidencia es tan contundente que estos programas de autocuidado han ayudado a la adherencia al autocuidado, a control de enfermedades crónicas, como por ejemplo controlarle el azúcar en la sangre o presión sanguínea, y mejorar también la calidad de vida y la satisfacción del paciente. Para aquellos de ustedes que trabajan con poblaciones vulnerables, hay muchos estudios que muestran que los trabajadores comunitarios que ayudan también a entregar estos servicios de autocuidado. Hay mucha literatura para ayudar a los pacientes de diabetes utilizando trabajos o intervenciones de trabajo comunitario. Bien. Otra área en donde debemos enfocarnos si queremos mejorar desenlaces para los pacientes es que cuando los pacientes llegan al hospital, por ejemplo, con un problema agudo, como con EPOC, ellos vienen al hospital y ahora los voy a enviar de regreso a casa. La mayoría de los problemas y eventos adversos que le suceden al paciente suceden en los tiempos de transición, porque en esos momentos cambiamos quizás los tratamientos, pensamos que le hemos dicho a los pacientes que tienen que hacer, ellos van a casa y se equivocan, se confunden y terminamos teniendo eventos adversos. En Estados Unidos, 20% de los pacientes que son dados de alta tienen eventos adversos en 3 semanas después de haber sido dados de alta. Y muchos de estos eventos, 2/3, se relacionan con medicamentos. Los medicamentos o la conversación de los medicamentos es muy importante, y por eso tenemos muchos programas de conciliación de medicamentos, por ejemplo, requerimientos con la Joint Commission y otros fundaciones que se encargan de la seguridad. 12% de todos los eventos que tienen los pacientes suceden muy pronto después de haber sido dados de alta. Otra área que es importante, además de los medicamentos, que debemos considerar en términos de enviar a los pacientes a casa, son los resultados confusos. Por ejemplo, todos estos resultados de laboratorio, por ejemplo, cuando un paciente no fue informado de una patología y ahora todo su tratamiento ha sido retrasado porque el diagnóstico de cáncer no salió de una biopsia. Una manera de ayudar a mejorar esto es garantizar que el paciente sabe todas las test que se le han hecho y que le hacen falta todavía. Bien, patología, rayos X, imágenes, todavía todo eso que falte, hay que decirle, mira, todavía no tenemos estos resultados, para que el paciente vuelva a preguntar por sus resultados. Parte del problema también con el alta es que tenemos 2 partes. Una es la transición del paciente de los cuidadores en el hospital a los cuidadores en el lado clínico, que van a seguir haciéndole el seguimiento. Y el paciente va a estar también cuidándose ellos mismos en casa. Si ustedes reconocen esta foto. Alguien dijo un hoyo negro. Sí, es un hoyo negro. En Estados Unidos tenemos algunas enfermeras que llegan a ver a los pacientes en casa, y de lo que ellos hablan es de este hoyo negro. Esto pasa cuando las personas salen del hospital, los pacientes dejan el hospital y no han visto a los cuidadores. Es como la tierra de nadie es responsable de nada. Muchos de ustedes asientan con su cabeza, quizás lo han visto en sus hospitales. Esta es la razón por la cual es tan importante ayudarle a los pacientes con el autocuidado. De lo contrario,
no saben cómo manejarlo. Están en este hoyo negro y en ese momento es cuando ellos vuelven a urgencias. Bueno, tenemos muchas intervenciones, por ejemplo, para llamar a los pacientes después de la alta para verificar cómo están las cosas. ¿Has revisado la cicatriz? ¿Tienes preguntas para ayudarle a las personas durante ese momento de transición? Bien, yo creo que ustedes ya conocen el tipo de verificaciones que tenemos que hacer. Alguien en el equipo de médicos habla con el paciente acerca del medicamento, qué síntomas deben monitorear, pero algo que yo quiero resaltar es los test pendientes y el seguimiento sobre las citas. No sé cómo lo hacen en sus instituciones, pero yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos muchas veces tenemos problemas con esto. Ustedes quizás le digan al paciente, bueno, ustedes tienen que volver al cardiólogo en 2 semanas. Bien, y ellos llaman al cardiólogo y le dicen, bueno, la siguiente cita es en 6 meses. Y piensen en eso, estamos ayudando, estamos sugiriendo cosas que no son muy realistas y que podríamos hacer al respecto. Ok. Además de la educación sobre la autogestión y los planes de dada de alta, además de los seguimientos, muchas veces tenemos que hacer cambios del equipo. No significa contratar nuevas personas, sino reorganizar los roles. Es decir, que haya personas que se enfoquen en distintas unidades. Y hemos hecho un estudio y una práctica en diferentes sistemas de salud en los Estados Unidos y podemos ver culturas de transición, manejo de casos. Hay enfermeras de medio tiempo que coordinan el cuidado de los pacientes o trabajadores comunitarios que ayudan en el proceso de monitoreo cuando la gente se va a la casa. Nuevamente tenemos todo este apoyo para el agujero negro que queda e identificar barreras. Les decimos a los pacientes que hagan seguimiento con el cardiólogo, pero el cardiólogo está a 40 minutos de distancia y se trata de un paciente de edad mayor que tiene problemas de transporte y en ese caso hay que arreglar un servicio de transporte especial. Entonces, este tipo de cosas parecen menores para aquellos que están por fuera del cuidado de la salud y que no están al tanto de la tecnología, pero en realidad todo esto mejora muchísimo la condición de los pacientes. Ok, el apoyo de la transición, sobre todo para adultos mayores con condiciones crónicas, reduce la mortalidad. Es decir, hay menos personas que van a fallecer. Se reducen las visitas a la UCI y hay una reducción en las exacerbaciones y las complicaciones, sobre todo cuando enviamos el paciente a casa y vemos que ese paciente pronto a las 2 semanas regresa a los servicios de emergencia. Así que eso afecta el nivel de satisfacción, la reputación y el paciente pues tiene que reacceder a los servicios. Simplemente quería traer a su atención algo totalmente diferente al respecto de el por qué el PCC debería ser el centro de la estrategia para mejorar el cuidado. Con base en una perspectiva ética, el cuidado de la salud tiene que centrarse en el paciente. No es un tema de mejorar desenlaces o las finanzas. Es el deber ser desde el punto de vista ético, porque en el centro está el paciente y se respeta la dignidad. Es un derecho del paciente que debe ser respetado y ellos deben tomar sus decisiones. Esto conlleva a una parte de capacidad de toma de decisiones, es el principio de la autonomía, así que esto apoya nuestra profesión en el sentido de que las personas en el campo médico también se beneficien y desde el punto de vista axiológico tenemos este llamado.
que está muy bien redactado. Es un principio ético que se llama el razonamiento consecuencial. Es decir, si yo razono de dos maneras, uno lleva a un desenlace positivo y otro negativo. Desde el punto de vista ético, yo debería estar haciendo aquello que conlleva lo positivo, ¿cierto? Cuando tenemos mucha evidencia de que el modelo centrado en el paciente lleva a lo positivo, pero no conocemos una alternativa que pueda llevar a un desenlace mejor. Desde el punto de vista ético, el cuidado centrado en el paciente es aquello que debemos hacer. No tenemos una mejor estrategia, no nos está yendo muy bien en términos de cuidado de la población. Entonces tenemos que mejorar mucho en términos de condiciones crónicas. Por lo menos eso se basa en los estudios científicos que prometen ese potencial, que prometen una mejor calidad de vida a pesar de que hay condiciones crónicas. ¿Ok? Esta es una de las referencias, podemos mirar si están interesados en mirar más la perspectiva ética. Pero sí, el tratamiento con respeto, por ejemplo, es un derecho de los pacientes. Pero ¿qué significa en realidad el respetar a alguien? Es mucho más vago de lo que pensamos, es difícil medirlo y tenemos un estudio que trata de comprender qué es lo que implica el respeto para las personas. Se trata de un pilar del cuidado centrado en el paciente y es un derecho del paciente. Hicimos un estudio donde de hecho hablamos con los pacientes, los profesionales, hicimos observaciones y luego realizamos un análisis de nuestros hallazgos. Y sucede que el respeto se trata de todo lo que hacemos en la medicina. Y si miramos la parte púrpura, va desde el tratamiento como seres humanos al tratamiento como individuos y tratamiento con base en cuidado profesional. Y hay muchas expectativas del paciente con base en cuidado profesional y también tratamiento con sensibilidad a las vulnerabilidades del paciente. Entonces, como derecho humano fundamental tenemos acceso, comodidad, manejo del dolor, es tratar al paciente como par, como una persona igual a nosotros. Entonces, mantener esto en mente desde la perspectiva del paciente es un aspecto básico del respeto. Tenemos que tratarlos como iguales. El tratamiento como un individuo único, es decir, alguien que es un ser vivo, que es importante de una forma única, el poder controlar aspectos del cuidado y que el paciente pueda tomar sus decisiones. Simplemente no podemos hacer lo que queramos sin que el paciente dé su consentimiento y también mirar las preferencias personales. Y hay que informar al paciente, de lo contrario vamos a tener puntos ciegos. Entonces, esto es sumamente interesante, lo que las personas piensan que es el cuidado profesional, ser responsable, tener buen sistema de reportes, actitud positiva, tener el lenguaje corporal adecuado, pero también el intercambio de información, explicar, educar, escuchar, aceptar preguntas, abstenerse de comentarios innecesarios o crueles, y esto es muy importante, y también las interacciones con los colegas. Es decir, si un paciente cree, ok, usted no respeta a los demás colegas y ellos a su vez tampoco le respetan a usted. Ya que hicimos esto en la UCI, hay una cantidad de comentarios sobre la sensibilidad a las vulnerabilidades, sobre todo a nivel de la UCI, así que tenemos que instruir tanto a los pacientes como a los familiares en términos de, por ejemplo, el equipo médico, porque cuando la gente oye una alarma entra en pánico. El interactuar adecuadamente con profesionales y pacientes, de tal modo que muchas veces lo que sucede es que los equipos médicos vienen y empiezan a hablar al respecto del paciente en la presencia del paciente, de sus familiares, ignorándoles como si no estuviesen ahí, y eso es algo
que los pacientes sienten que es sumamente irrespetuoso interactuar de manera crítica con los pacientes y ok, esta es la última diapositiva. Quiero compartirles con ustedes una historia de un hombre de 81 años que fue diagnosticado con cáncer pulmonar y fue cuidado por su cuñada. Y dice, ok, perdón, por su nuera. Ok, mi suegra estaba allí y quería que ella encendiera su dispositivo auditivo. Luego procedió a decirle al suegro que tenía un tipo de cáncer que era muy agresivo y que no iba a responder a ninguna terapia disponible. No ofreció ningún tipo de esperanza ni ayuda y mi suegro se vio devastado por estas noticias que se indicaron sin compasión y sin ningún tipo de empatía. Ahora, esta persona ofreció otro escenario en términos de cómo esto pudo cómo haberse dado. Misma enfermedad y las mismas noticias devastadoras. Dijo, ok, mi suegro se sentó en una silla, colocó sus pies en el piso, así que se sentía un poco más aterrizado. Mi suegra y yo estábamos sentadas, el doctor entró a la sala, se presentó, habló con cada una de nosotras, compartió las terribles noticias con nosotras, pero dijo, yo quiero escuchar sus preocupaciones, preguntas, desarrollar un plan y hacer todo esto juntos. No nos sentimos abandonadas, hubo una conexión con cada una de nosotras y nosotros nos sentimos como un equipo. La misma condición, toma la misma cantidad de tiempo, pero el desenlace es totalmente diferente, ¿cierto? Y eso es lo que quieren los pacientes, se quieren sentir cuidados. Maya Angelou es una poeta excelente. Ella dice, he aprendido que la gente olvida lo que usted dice, la gente olvida lo que usted hace, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Y con eso les agradezco. Thank you, Hanan. It's a inspiring Gracias. presentation. Se trató de una inspiradora And presentación show the importance y demuestra the la PCC for all importancia de healthcare PCC para todas las organizations. Thank you so organizaciones de much. cuidado de la salud. Gracias. I don't know if No the sé audience si have la any audiencia tiene questions algún tipo de pregunta for Hanan. para Hannah. Hola, buenas. Esto es lógico, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer cambiar el pensamiento en los profesionales de la salud que de todas formas el contacto con el paciente se vuelve uno duro precisamente para evitar el dolor? Entonces, ¿cómo volver a esa sensibilidad? ¿Cómo lo lograron? Ok, es una pregunta excelente. Yo creo que nosotros venimos a las profesiones de la salud con distintas personalidades y distintas afinidades. Y algunos de nosotros podemos comunicarnos y podemos demostrar empatía de una forma natural. Es fácil para algunos de nosotros. Para otras personas, ellos podría importarles, pero no es fácil para ellos expresar sus sentimientos o sus pensamientos. Por eso hay guías, hay pautas en términos de cómo acercarse y comunicarse con los pacientes.
Muchos ha escrito al respecto. Las referencias que les suministro en cuanto a comunicación central al paciente es útil. Además, es sumamente realista en cuanto al tipo de charlas que se pueden dar entre pacientes y proveedores. Y, por tanto, yo pienso que parte de ello es para personas que están listas para modificar cómo hacer las cosas, y hay una cantidad de recursos alrededor de eso. Ahora, lo que vamos a encontrar es que la mayoría de la gente en la profesión del cuidado de la salud les gustaría garantizar que los pacientes mejoran. Y si hay una forma a través de lo cual puedan ofrecer ese tipo de servicio y ayuda, no van a sobrecargar el sistema, ni tampoco quieren agregarle más complejidad a sus vidas que ya son frenéticas. Yo les instaría a conversar con las personas dentro de sus organizaciones y preguntar acerca de sus necesidades y estar conscientes de que lo que les ofrezcamos no debe sobrecargar. Un colega utilizaba el término neutro en cuanto a tiempo. Es decir, el no acaparar más del tiempo ni afectar el flujo de trabajo para que todo sea eficiente. Si no hacemos eso, es difícil el lograr algún avance. Any more questions? Hay más preguntas. Okay, we can hear, yes, but we cannot hear the lady asking the question. I believe that. Buenos días. Una pregunta. Frente al inicio que usted expuso lo relacionado con la perspectiva biopsicosocial, ¿qué estrategias pueden servir para vencer esa barrera de que el talento humano en salud, con un tiempo que tiene predeterminado para hacer ese abordaje al usuario, pueda traspasar estas necesidades físicas e ir hacia esas necesidades psicológicas, educativas, socioeconómicas, en ese corto periodo de tiempo en donde muchas veces el usuario se queja? No es que a veces ni siquiera me toca, pero tiene que hacer todo un proceso y un diligenciamiento de registro clínico. Entonces, ¿qué estrategias, digamos, han vencido allá para poder realmente ver a esa persona como un ser biopsicosocial? Being. Ok, si comprendí la pregunta. Si comprendí bien la pregunta que está formulando, se está refiriendo a algunas de las restricciones que como proveedor tenemos que enfocarnos en diferentes aspectos clínicos, pero también otros aspectos y cómo balancear todo esto. Ok, para mirar el modelo crónico se trata de cuidado con base en un equipo. Significa que hasta el grado posible queremos crear un sistema en el cual no seamos la única persona que maneje el paciente, porque no podemos posiblemente cubrirlo todo. Hay un par de cosas que nos pueden ayudar. Primero, introducir herramientas en el sistema a través de las cuales el paciente pueda comunicar barreras. Si hay problemas, las herramientas nos pueden ayudar a identificar sin que nos tome tanto tiempo identificar dichas barreras. Eso para empezar. Podemos decir, ok, he determinado que hay barreras, pero ahora ¿qué hago? Porque tengo que superarlas. Si no hacemos preguntas, no podemos ayudar a las personas, ni tampoco podemos edificar la confianza. Ahora, cuando te acerques a un problema, debe haber alguien dentro de tu equipo
que puede ayudar al paciente por lo menos a determinar qué recursos, qué servicios son aplicables y que pueden ser beneficiosos. Y podría ser un trabajador social o trabajador comunitario. Esta persona podría no tener un título de enfermero o de médico, pero tiene capacitación para poder ayudar personas, para ofrecer servicios de extensión. Entonces ellos pueden conocer formas de ayudar a las personas porque típicamente provienen de la misma comunidad y saben cómo gestionar problemas inherentes a la comunidad. Siempre vamos a tener personas que conocen maneras de cómo abordar diferentes problemas, y el apoyo de pares es otra forma, personas con condiciones similares. Por ejemplo, estamos cuidando un paciente con una discapacidad congénita, por ejemplo, y contamos con un entendimiento limitado de qué tipo de servicio está disponible para esta persona con base en las limitaciones, pero la persona que tiene esta misma discapacidad tiene mucho conocimiento porque ya ha descifrado muchas cosas. Entonces, a veces el tener sistemas que conecten a estas personas es útil porque luego puede mostrar una curva y puede recortar los tiempos y mirar cómo se pueden dar las cosas. Y esto, por ejemplo, puede utilizarse con pacientes de cáncer, ya que hay personas que saben cómo pueden acercarse al sistema, cómo hablar con los doctores y poder determinar cosas que los doctores de pronto no tienen la capacidad de determinar. There is one more question there. Hola, doctora. Yo hago parte de una unidad de desenlaces en donde medimos diferentes desenlaces de clínicos, de salud mental, funcionales de todos los pacientes. Entiendo, pues esta estrategia, por supuesto, está completamente alineada con la atención centrada en la persona, sobre todo en el largo plazo y cuando tenemos estos datos de los desenlaces que le importan al paciente. Mi pregunta es más, ¿cómo tener en cuenta estas estrategias de atención centrada en la persona al momento de medir los desenlaces? Es decir, al momento en el que estoy sentado con la persona aplicándole una escala o un cuestionario estandarizado, en donde por supuesto no tengo como mucha movilidad, pues porque son preguntas estandarizadas, estrictas. Entonces, no sé si fui clara con la pregunta, pero esa sería como la duda que me queda. Lo que yo entiendo de tu pregunta, y por favor corrígeme si no la entendí bien, hablando de la comunicación, estás diciendo o estás preguntando, ¿cómo puedo adaptar las preguntas o el cuestionario a las preocupaciones que yo tengo acerca de un paciente? Porque estoy utilizando un cuestionario estandarizado que no me permite meter esa información adicional, ¿correcto? Bien, hay dos cosas importantes, particularmente para la calidad de los datos que estás obteniendo al final. Primero, los instrumentos que tú utilizas, bueno, siempre tienes que garantizar que sean validados para la población que estás tratando. Eso es lo primero. Segundo, es imposible tener un instrumento que de hecho capture todo lo que quisieras incluir.
Esta es la razón por la cual nosotros siempre, a medida que obtenemos la retroalimentación, siempre es bueno tener opciones cualitativas, donde hay una opción en donde puedes agregar información adicional que sea valiosa y relevante para entender qué es lo que está pasando con ese paciente. Ahora, ¿por qué es esto muy importante? Primero, porque si tú revisas eso con el tiempo, quizás entiendas que hay un área que no estás explorando lo suficiente, que quizás puedas o debas agregar un cierto elemento al instrumento porque lo ves tantas veces que se vuelve común. Segundo, te permite tener un mejor entendimiento con el tiempo de los números, te ayuda a interpretar tus números. En la investigación nosotros utilizamos estos métodos mezclados, es decir, hay números, pero tenemos o entendemos que los números no siempre nos cuentan la historia completa, ¿cierto? Siempre tenemos que mirar las palabras, la narrativa para el paciente. Si realmente quieres centrarte en el paciente, tienes que verificar esos comentarios cualitativos abiertos. No puedes simplemente decir un número y tienes que utilizar varios abordajes para entender. Tienes que hablar con las personas, debes tener consejeros de los pacientes, las personas que envían quejas o cartas al hospital. Esos también son buenas fuentes de información. No solamente lo puedes dejar todo con un número, y eso es muy importante, porque muchas veces los equipos se desaniman por tantos números, tantas cifras, todo el tiempo, estadística, y no pueden hacer nada. Eso es muy difícil de manejar. Entonces es bueno tener un balance, tener las medidas de desempeño y retroalimentación, pero también tener suficiente sensibilidad y los datos correctos. Una pregunta o una práctica común es que dividimos tanto los datos para llegar hasta cierto nivel, pero luego tenemos algo al final que es importante que las personas entiendan también las limitaciones de los datos. Chiefs. Una manera importante es analizar las iniciativas de ACP, qué herramientas existen, cuáles son las... Dile que hable al micrófono, por favor. No escuchamos. Todos escucharon la pregunta, una pregunta muy importante. El primer nivel que debemos verificar es tener un canal a través del cual el prestador pueda compartir sus opiniones de los obstáculos que tienen en el sistema para centrarse en el paciente. Otra manera de animarlos también es con herramientas que faciliten también la capacidad de hacer su práctica más centrados en el paciente. Algo más es que una estrategia particular que puede funcionar para adelantar esfuerzos en el sistema de salud es empezar conversaciones y tener un líder para desarrollar un abordaje de base, porque los esfuerzos de cambio no los lideran los administradores. Siempre necesitamos tener a alguien en la base que esté trabajando con los pacientes, que esté lo suficientemente involucrado en el proceso. No es inusual tener
esfuerzos exitosos en donde hay líderes, que es parte del personal del equipo médico y funciona mejor cuando las ideas y las soluciones vienen del equipo de base. Ahí las personas se interesan más. Piensa en las metas, pero que el equipo se encargue de Thank la you so estrategia. much. Ha sido un Thank placer. you, doctor. Gracias. Muchas gracias a todos. Recordemos que a la 1:30 estamos de regreso a la sala para continuar con nuestras sesiones de por la tarde. Los esperamos.